Este viernes 13 de noviembre de 2020 ya estamos con nuestro siguiente enlace telefónico con Fabricio Loruso, académico de la Universidad Iberoamericana León y acompañante del colectivo Buscadoras Guanajuato y el Frente para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato. Pero antes de entrar con él, déjenme darle lectura a un mensaje, el último que nos enviaron por el Face, es de Lulú Huerto, que tiene que ver con el tema anterior, por supuesto, donde nos dice: yo siempre he dicho, no es ignorancia, es el llamado síndrome de los políticos, y luego nos pone unos signos de dinero. Pues sí, ahí está el mensajito de Lulú Huerto en torno al tema de los desarrolladores inmobiliarios aquí en Querétaro que están acabando con los espacios verdes. Pero bueno, estamos con Fabricio Loruso. Buenos días, Fabricio, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a todo su auditorio. Muchas gracias, y pues para que nos hagas favor de decirnos cómo está incrementándose esta espiral de violencia en Guanajuato, donde no solo hemos advertido, nos hemos informado que están apareciendo nuevas fosas clandestinas, sino además los colectivos de personas que buscan a sus familiares han sido agredidos por los propios agentes de la seguridad pública. ¿Qué nos puedes mencionar? ¿Qué ocurre en Guanajuato? ¿Cómo es que se vive con tanta violencia en esta entidad vecina Querétaro, Fabricio? Sí, en el último año se han acelerado muchos procesos, tanto por el lado de la violencia, pero también por el lado de las resistencias a la violencia, que finalmente la representan los colectivos de víctimas, ya sea colectivos de familiares de desaparecidos. Ahora hay 7 colectivos en Guanajuato. La mayoría son recientes, pero también los grupos y colectivas feministas en contra de la violencia de género, del feminicidio, otro fenómeno desbordado, y una serie de organizaciones, ¿no?, que antes existían, pero no estaban tan presentes, por lo menos, digamos, en la agenda pública política. Por el lado de la desaparición, pues Guanajuato ha seguido en una senda como que de crecimiento de las cifras y del dolor. Es decir, ya son más de 2.500 personas desaparecidas oficialmente, cuando se tiene, en cambio, noticia de que pueden ser el doble, por lo menos, ¿no? Es decir, muchísima gente, por el miedo y el control criminal de muchos territorios y municipios, no denuncia. Y hay una cifra negra considerable, como pasa en otros lados del país, ¿no?, en donde ya fiscalía, municipio, policía municipal, crimen organizado, intereses económicos se mezclan para bloquear cualquier iniciativa, cualquier libertad dentro de los municipios, incluso, ¿no?, la de poder denunciar, de tener seguridad, de organizarse, ¿no? Son varias situaciones así, y está todavía en el primer lugar en términos de homicidios dolosos a nivel nacional. Eso ya lo sabemos. Son por lo menos, este sería el tercer año con esta triste clasificación, digamos, de tener entre 300 y 400 homicidios al mes en promedio, lo cual no ha parado, y no veo por qué debería de parar si no se toman medidas contundentes, porque se decía que iba a disminuir la violencia porque capturaron al Mar o al Azul y a otros líderes del grupo criminal local de Santa Rosa de Lima, o porque también metieron a prisión, se supone, decenas de miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, que serían los dos que más están interviniendo
en una parte de la generación de violencia. No es la única generadora de violencia, eso lo quiero aclarar. Pero no ha pasado, ¿no? Ha pasado más bien lo que ya conocemos de la historia del resto del país. Más desapariciones, más homicidios, la estrategia de descabezar algunos grupos no implica que se vaya a perder su capacidad operativa y su control territorial. Aquí se ven ya fosas clandestinas con decenas de cuerpos. Los últimos 3 hallazgos nos relatan una realidad que no es reciente en realidad. Viene de lejos. Con la Ibero Ciudad de México, la Ibero León y Data Cívica publicamos un informe sobre la situación de fosas clandestinas en Guanajuato, 2009, julio de 2020, en que ya se contaban 109 fosas clandestinas en registros de medios, en esos 10 años más o menos, con 268 cuerpos, con un incremento exponencial, o sea, de más del doble cada año, que va de la mano de homicidios y desapariciones, o sea, desde 2018. Y ahora, en cambio, ya están empezando las búsquedas ciudadanas, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Nacional, que ya van a campo, como se dice, y ya encontraron en 7 puntos de hallazgo 7 fosas clandestinas o varios cuerpos. Las últimas 3, ya para cerrar esta parte, son espeluznantes, dramáticas, nos hablan de toda la descomposición, el dolor que hay, porque ya son 76 cuerpos a la fecha en Salvatierra. No se sabe si 10, 20 o hasta más de 40 en Cortázar, porque la Fiscalía General del Estado no ha dado acceso a la información y a la búsqueda de familias ahí en Cortázar. Y en el Conejo, Irapuato, también no conocemos el número exacto, pero son 8 fosas clandestinas con decenas de bolsas y posibles cuerpos, ¿no? Entonces, esto todo en un mes, básicamente en el mes de octubre se ha dado a conocer todo esto, y es de esperarse que eso continúe, lamentablemente, porque pues se basa en más de una década de lenta y ahora acelerada descomposición de lo que es el tejido social, la situación de la inseguridad, la violencia, etcétera. Entonces no es un fenómeno nuevo, va para largo y ahora está saliendo, se está destapando la tragedia humanitaria, si lo queremos ver así, de un verdadero conflicto armado, ¿no? Hay zonas y fosas que nos dan el testimonio de una situación de conflicto armado, como en las guerras. No podemos hablar con esos términos que han usado los medios, y todavía lo usan mucho en Guanajuato, de narcocementerios, narcofosas. Esos son términos criminalizantes, que criminalizan a las víctimas que pueden estar ahí, a las familias, y reducen una realidad que es política, que es histórica, que es de conflicto armado, que es de descomposición institucional. Me la reducen, ¿no? Al hablar así, te la reducen a una situación de bandas, de que se matan entre ellos, o que los desaparecidos se fueron con el novio o la novia, como decía el exgobernador de Guanajuato, o que en algo anda, algo malo habrá hecho, como es esa la retórica que nos hace creer que esto es normal, porque pues entre ellos las dinámicas son estas, ¿no? Y en realidad sabemos que no es así, y es mucho más complejo, ¿no? Hay dinámicas criminales, económicas, de militarización, de despojo de recursos, de municipios completamente ligados al crimen organizado, de fiscalías ineficientes, ineptas, o simplemente cómplices, etcétera, ¿no? Entonces es mucho más complejo. Pues sí, es una realidad muy compleja, una situación donde se conjuga una serie de intereses de todo tipo, intereses desde que tienen que ver con los grupos del narcotráfico,
con las autoridades, tanto municipales como estatales, no sé, federales. Sin embargo, esta situación de las fosas clandestinas que se han encontrado en estos últimos días, como la de Salvatierra, pues me lleva a recordar que ahí en ese lugar, en Salvatierra, desapareció un conductor de Uber de aquí de Querétaro hace alrededor de un año, y desde entonces no se ha sabido nada de él ni de su acompañante. Y no solo esta situación, sino también que en estos últimos días, el lunes para ser más precisos, el 9 de noviembre, pues en Salamanca fue asesinado Israel Vázquez Rangel, un periodista, mientras cubría el hallazgo de bolsas con restos humanos. ¿Qué nos puedes decir de esto que le está ocurriendo a la prensa? En general, ¿cómo es la prensa en Guanajuato, Fabricio? Pues los dos hechos que cuentas, ¿no? Son justamente emblemáticos de una situación más amplia, ¿no? de violencia. El primero nos dice que las fosas de Salvatierra también necesitan un trabajo serio de identificación, restitución, construcción de la verdad en torno de lo que ahí está, ¿no? De estas, por ahora, más de 65 fosas clandestinas. Y que los colectivos y las autoridades de otros estados fronterizos, como Querétaro o Jalisco, de hecho ya algunos ya se están acercando, porque con estos descubrimientos estamos hablando de pocos kilómetros. También Cortázar está a menos de 40 kilómetros de Salvatierra, etcétera. Nos hablan de ya un patrón criminal permitido por parte de las autoridades, porque no es posible que por 3 años, que es lo que más o menos se dice que podría ser la antigüedad de este sitio, a pocos metros del poblado y del centro incluso, se pueda dar una situación de este tipo. No, es como una situación justo de conflicto armado, en que ya se conoce que ese lugar es usado para entierros. Ese es un punto. Entonces, la invitación a que haya esa conexión con colectivos de otros estados, comisiones de búsqueda, etcétera, para la identificación también, ¿no? Y también instituciones internacionales tendrían que venir a apoyar aquí, como apoyan en los otros conflictos del mundo. Por el otro lado, la prensa empieza a estar bajo ataque. No es que empiece, ya ha habido, si no me acuerdo, solo en el último año 43 agresiones contabilizadas, ¿no? Registradas por artículo 19, la organización, ¿no? Y aunque este es el primer asesinato en el ejercicio de sus funciones en campo de un periodista, de Israel Vázquez, pues no es el primer ataque, en realidad. Digitales, hay ataques personales y físicos, por ejemplo, de políticos o de administraciones locales, etcétera, en contra de medios y periodistas. Hay un comunicado, también les invito a verlo, del Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato, ¿no? Y de artículo 19 al respecto del homicidio de Israel. Ha habido marchas, protestas del gremio y de la sociedad en Guanajuato y en Salamanca, la ciudad de origen también del medio, del salmantino, para que esto no quede en la impunidad. A lo mejor es el primer asesinato de este tipo, pero el peligro es que la impunidad del pasado, como sucede con las desapariciones, con la desaparición de periodistas o el asesinato, favorezca la impunidad del futuro y ya el silenciamiento de facto
de lo que es un componente fundamental de la democracia y que aquí en Guanajuato está teniendo sí un papel pues progresivo, ¿no? En el sentido no de progresista, sino en el sentido de mejorar y monitorear, hacer ese escrutinio de la sociedad civil. Entonces sí hay unos medios muy activos, hay un panorama vivaz, ¿no? Pero que ya en ciertas ciudades tienes que vivir, además de con el estrangulamiento de la publicidad oficial, el hecho de que el mercado por sí solo no funciona, pero que la parte que le competiría al Estado, es del Estado, tampoco funciona porque se basa en golpeteo o cooptación política o político-mediática, que sucede en muchos lados, pero aparte de esos vínculos que ya son muy fuertes para la independencia, para un periodismo que sea de calidad, de investigación, también está el vínculo de la violencia, ¿no? Sí hay municipios en donde de plano es casi imposible meterse, no se muestra tanto. Mira, hay una cosa parecida entre varios casos emblemáticos, por ejemplo, el asesinato, que es una ejecución extrajudicial de Leonardo Reyes, ¿no? Migrante guanajuatense en Estados Unidos, asesinado por la fuerza de la policía estatal, la FESPE, fuerza estatal, extrajudicialmente en San Miguel de Allende durante las vacaciones de Navidad, y que pues son ninguneados, ¿no? Los casos, las familias, etcétera, hasta por la misma Procuraduría de Derechos Humanos. Es decir, cosas muy blandas, pocas condenas, el Estado no da la cara, el gobernador tampoco, la Fiscalía menos. Con las fosas de Salvatierra es igual. ¿No? O sea, sería una cosa que en cualquier, no sé, otro país, o a lo mejor hasta en otros estados, suscitaría una reacción, una conmoción popular fuerte y una toma de posición política fuerte en contra de la mafia, pues la mafia en sentido amplio, y hablo un poco como italiano, en el sentido que lo antimafia, el antimafia, es también limpiar las instituciones desde adentro, combatir el crimen organizado, sí, pero también a toda la parte de sociedad más o menos silenciosa, que colabora, a la parte de, sobre todo, de los órganos del Estado, que no han actuado o que actúan al revés, ¿no? O que actúan más bien a favor del crimen, o que son parte de congénita, ¿no? Estructural. Entonces, todo eso no se ha dado, y no lo he visto tampoco con Israel Vázquez, es decir, esa cara del Estado que dice, pues aquí apostamos todo para que haya justicia, verdad, para que se dé una señal fuerte de que sí protegemos a los periodistas, de que sí protegemos a las víctimas de desaparición, de que sí protegemos a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como la ejecución extrajudicial o la desaparición forzada que todavía existe por funcionarios públicos. Entonces, esa cara de los altos mandos que deberían ser líderes, pero luego no lo son más líderes empresariales, pero no son líderes en el sentido político, social, no dan la cara en eso. Lamentable. Muchos días después. Entonces lo que pide el gremio de periodistas en el comunicado es justo que haya una mesa de seguimiento y que sí se muestre un avance concreto, etcétera, pero como que por el otro lado siempre se perciben más resistencias de todos estos ejemplos. Sí, es lamentable lo que está ocurriendo. Aquí en Querétaro todavía no llegamos a esos niveles, sin embargo, describes una buena parte, algo muy similar, el control de medios y todo lo que está ocurriendo. Fabricio, lamentablemente el tiempo pues ya nos alcanzó. Yo te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada, y ya más adelante estaremos enlazándote telefónicamente para que nos vuelvas a hacer favor de estar con nosotros aquí en el programa.
Solo muchas gracias, un brevísimo llamado a que la sociedad apoye a los colectivos de búsqueda de Guanajuato, que cese esta estigmatización y la filtración de fotografías en algunos medios de comunicación, y sobre todo que si saben algo de una persona desaparecida, de su paradero, si le han visto, etcétera, se acerquen incluso anónimamente, ya sea en las redes sociales, en iglesias, con los colectivos, etcétera, para ayudar a que se cierre el dolor, el duelo de las familias y puedan encontrar a su familiar, que no están buscando a culpables, sino a su ser querido, ¿no? Muchas gracias, Fabricio. Gracias. Hasta luego. Abrazo. También agradezco en la operación de los controles técnicos y en la línea telefónica Mayra Ángeles a Fanny Minchini. Estuvo con ustedes Agustín Escobar Ledesma. Suave patria, sin cultura no hay país. Patria, te doy de tu dicha la clave. Sé siempre igual, fiel a tu espejo diario. 50 veces es igual el ave taladrada en el hilo del rosario, y es más feliz que tú, patria suave. Una producción de UAC 895, Frecuencia Universitaria. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro